Bueno, y para terminar ya este bloque, nos vamos a centrar en un valor que es el valor de la empatía. ¿Por qué he decidido colocar esto aquí en relación al sentido del deber? Pues porque nuestra mentalidad es muy individualista. Es decir, la sociedad en la que vivimos potencia muchísimo, favorece muchísimo el que cada uno de nosotros se centre en su vida, se centre en sus objetivos, y eso no es que esté mal, ni muchísimo menos. No, es un modelo que ha generado pues un progreso extraordinario. Pero no es incompatible el que una persona se ponga sus propios objetivos o viva de manera, digamos, más individualizada con el hecho de que podamos hacer compatible esa realidad con estar pendiente de la vida de los demás. Y para eso la empatía es un valor que refleja muy bien lo importante que es meternos en el mundo emocional de los demás. Eso es algo que agradecemos muchísimo, sobre todo de la gente que nos rodea, que nos quiere y a la que queremos. Este es el valor que hace que cuando un amigo tuyo pues esté feliz, pues tú te sientas feliz. O al revés, ¿no? Cuando te llama y te dice, oye, mira, te tengo que contar algo porque últimamente estoy fastidiado, no sé cuánto, no sé qué, tú digas, venga, pues vale, dejo lo que estoy haciendo y te escucho. Vamos a ver un poco la definición. Primero, afirmar que es una capacidad que tiene solamente el ser humano, en el que se define como la comprensión de las emociones poniéndonos en el lugar del otro. Yo te comprendo, porque en tu situación es lógico que te sientas así. La empatía genera un trato verdaderamente humanizante y, como dice aquí, somos en gran medida el resultado de la forma en que nos hemos relacionado, lo que hemos recibido o lo que nos han dado. No podemos olvidarnos que muchísimas de las cosas que hemos conseguido en esta vida las hemos conseguido gracias al trabajo que han hecho los demás o a la generosidad de los demás hacia nosotros. Piensa que te alimentas todos los días, que puedes ir a un colegio, que te puedes vestir, que no tienes que estar preocupado por un montón de necesidades que ya las tienes cubiertas, y eso es el resultado de que ha habido gente que ha hecho lo que debía, ¿no? Si evitamos o nos olvidamos de estas emociones que acompañan las relaciones humanas, la comunicación quedará reducida a un WhatsApp, ¿no? Yo digo que el WhatsApp está muy bien, es muy rápido, es muy instantáneo, perfecto, maravilloso, pero no tiene un elemento esencial y es la presencialidad de la otra persona. No es lo mismo cuando tú estás hablando con alguien a través del WhatsApp que no lo ves y lo único que puede hacer es ponerte un emoticono, que estar frente a él, mirarle a los ojos y seguro que lo vas a comprender muchísimo más, sobre todo a nivel emocional. Vale, sigo. Empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro, pero atento, sin ahogarse en él. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que ser empáticos, que es como se dice, no puede nunca implicar el que tú renuncies a derechos fundamentales o a cosas que son esenciales. Eh, no tienes por qué traicionar tus propias creencias o tu propia ideología por favorecer a un amigo. En ocasiones, es un ejemplo que suelo poner, a nuestros amigos, como no queremos traicionarlos, se nos olvida que a lo mejor estamos violando un derecho fundamental. Cuando en clase se produce un evento y el profesor pregunta quién ha sido, a veces es frecuente que tú sepas que ha sido tu amigo y tú por empatía, ¿no? Por esa fidelidad emocional que tienes hacia él, no dices nada. Cuidado, ser empático no significa olvidarnos de lo que es fundamental y de los derechos fundamentales que tenemos. Nosotros, como dice la diapositiva, aquí somos la única especie capaz de hacerlo y justificarlo de manera racional. Por lo tanto, también la otra persona tiene que comprender si en un momento determinado tienes que tomar una decisión que le pueda hacer un daño porque estás defendiendo un derecho o algo importante, lo siento mucho, habrá que hacerlo. Abajo, debajo de mi cara, no pone aprende a decir no, si la cosa tiene que ver con tus valores. Y la empatía y ese lado emocional de comprender al otro no puede hacernos olvidar que también es fundamental ser fiel a nuestros propios principios. No apoyaré, por tanto, emocionalmente a aquella persona que viola derechos fundamentales por el hecho de que sea tan persona como yo. ¿Vale? Por una parte, sé empático
comprende las emociones de los demás, porque a todos nos gusta sentirnos comprendidos en nuestras emociones, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, nos encanta compartir esas emociones, pero no olvides que hay un tope, hay un filtro. Y una cosa es relativizar en un momento determinado un interés particular para atender una necesidad y la otra es proteger a quien en un momento determinado pues está violando derechos fundamentales, ¿no? Eso no debe hacerse. Para reflexionar, ¿cuándo sientes que los demás son empáticos contigo? Y después te pregunto si eres o no una persona empática, es decir, si te cuesta renunciar a tus intereses cuando los demás te necesitan. ¿Eres de las personas que acuden cuando los demás le piden ayuda porque se encuentran bien o se encuentran mal o quieren compartir contigo una emoción? Y en cuanto a las preguntas, pues una definición de empatía, por qué es necesario ser empático, qué significa relativizar nuestros intereses y en qué momento empatía no implica tolerancia, eso de que no todo vale. Y para terminar, he incluido 4 palabras de vocabulario que recogen un poco todo esto. La definición de deber, que es una obligación. La madurez, que se puede definir, es la cualidad y estado de la persona que ha alcanzado su plenitud y actúa, por lo tanto, de manera sensata. Por eso decíamos que inmadura es la persona que olvida, por ejemplo, sus compromisos, ¿no? Eso es un síntoma evidente de insensatez. He querido incluir también el valor de la educación y que para que entiendas que es todo un proceso de socialización, es decir, de irte integrando a la sociedad, de ir aprendiendo para que tú desarrolles todas tus facetas intelectuales, pero también conductuales, es decir, desde el punto de vista de la ética. Y finalmente, pues una definición de empatía, sentimiento de participación afectiva, pues estamos hablando de emociones, de afectos de una persona en una realidad que afecta a otra. Ser capaz de sumergirte en ese mundo emocional de otro. Bueno, se acabó.